Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5, del 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escuchar la epístola del apóstol Pedro es sentarse a los pies de un anciano que tuvo el privilegio de escuchar susurrar al Señor Jesús mientras adoraba, mientras oraba, mientras partía el pan. Aquel que cuando negó a su Señor en 3 ocasiones, dice la palabra de Dios que él volvió a lo que antes hacía. Él tomó su barca y se fue a pescar. Habían dicho que el Señor había resucitado y Pedro, supongo que tenía sus preguntas y tal vez olvidó que el Señor lo llamó y le dijo: un día te haré pescador de hombre. Y Pedro volvió a tomar su red y su barca y se fue al mar. Pero la Biblia dice que aquella noche él no pescó nada. Y que al otro día, luego de una larga noche, mientras intentaba regresar a tierra con su barca vacía, vio que alguien caminaba. La Biblia dice que Juan pudo ver mejor y decirle: el que está en la orilla es el Señor. Quizás Pedro, un poquito ya más mayor que Juan, no alcanzó a distinguir bien quién estaba en la orilla, pero dice la Biblia que cuando le dijeron que era Juan que estaba en la orilla, que era Jesús que estaba en la orilla, Pedro saltó al agua, no esperó que la barca llegue a tierra, él quiso adelantarse a la barca. Y allí se sentó sin hablar una sola palabra. Él sabía que hay momentos cuando las palabras sobran. Él le había negado 3 veces. El impetuoso, aquel que dijo que aunque todos les negaran, él iba a permanecer fiel, fue el primero que lo negó. Y ahora se encontraba de nuevo con su maestro. En silencio, observó cómo el Señor ya tenía un pescado preparado y le sirvió. Y luego le preguntó 3 veces si le amaba. Y a la respuesta de Pedro, es bueno saber que el término que usaba Jesús para preguntarle a Pedro era agapao, que significa me amas incondicionalmente, sin esperar nada a cambio y por encima de todas las cosas. Agapao, me amas como yo te amo, como solo puede amar Dios. Pedro reconoció que él no estaba a la altura de la pregunta del Señor y siempre Pedro respondía con la palabra fileo, diciendo: sí, te amo, que es el amor filial. Y Jesús volvió y preguntaba: agapao, Simón, hijo de Jonás. Y Pedro otra vez descendía más bajo y solo decía: sí, Señor, tú sabes que fileo. La 3.ª vez Jesús desciende al nivel de Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, fileo. Y la Biblia dice que Simón
Pedro empezó a llorar porque él sabía que él no llegaba ni siquiera a este tipo de amor. Pero en todo esto, lo que sucedió era que Jesús estaba esculpiendo en la piedra que se llamaba Pedro. Y por eso les digo que es un privilegio escuchar las enseñanzas de un hombre como Pedro, quien supo beber del agua de la roca. Que nos ayude el Señor a imitar el ejemplo de Pedro, un hombre que fue cambiado al escuchar las palabras de vida del gran Maestro. Hoy, en la lectura de hoy, él habla y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos. La palabra traducida como anciano es presbíteros, usada para los pastores. En otra palabra, él está diciendo: ruego a los pastores que están entre ustedes, yo, pastor también con ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta palabra apacentad, es decir, pastorear la grey que está entre vosotros, es exactamente lo que Jesús le encomendó a él en las 3 ocasiones: pastorea mis corderos, apacienta mis rebaños. Y ahora el apóstol Pedro está listo para transferir el regalo más grande que le hizo Jesús. Él lo está pasando a una segunda generación de pastores, y a una tercera, y a una cuarta, y a una quinta, donde estamos tú y yo. Porque en el fondo todos somos pastores, todos somos administradores de los misterios que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y Él habla de la forma en que debemos pastorear. Muchas veces se nos designan responsabilidades, tareas, y podemos envanecernos creyendo que nosotros somos los responsables o los dueños de tal o cual oficio. Y nosotros no somos más que administradores. Y entonces el ejemplo que nos da el apóstol Pedro, ya sea en tu trabajo secular o en tu trabajo para las cosas de Dios, ya sea en tu servicio a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, el consejo del anciano pastor Pedro es: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice la palabra de Dios que el liderazgo que manda Pablo es un liderazgo que no se ejerce por medio de la fuerza, sino cuando logra que la persona voluntariamente sirvan al Señor. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es muy peligroso cuando los pastores o líderes ponen sus ojos en el dinero o en la influencia personal. Dice la palabra de Dios: no por ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta es aquel punto donde tú estás dispuesto a callar las cosas, a no corregir a otra persona por temor a que se vayan de la iglesia, porque tal vez ellos pueden ayudar en esto o en aquello. La ganancia deshonesta es cuando tú estás dispuesto a corromper el mensaje con tal de no afectar alguna ganancia económica. La ganancia deshonesta es cuando la avaricia personal te lleva a corromper el propósito de Dios para ti y para lo que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Dice también: no teniendo señoríos sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo supongo que Pedro tenía muy clara la imagen que él había visto de Jesús, que siendo rey se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre. El verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos habla de que si una cosa Dios aborrece es la soberbia, es la rebeldía,
Y Pedro una y otra vez insiste, y ahora le habla a los jóvenes y le dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esta palabra que se traduce aquí, revestidos, era la palabra que se utilizaba para cuando los esclavos se ponían el delantal delante y ellos en aquel lugar se identificaban sencillamente como siervos. Esa es la palabra que Pedro está utilizando para decir, pónganse su delantal de siervo, quiten su manto. Nosotros aprendimos un día que cuando él iba entrando a Jerusalén para que su entrada sea gloriosa, nosotros aprendimos a quitarnos nuestro manto y echarlo por tierra para que él pueda entrar. Y otras personas tomaban palmas en sus manos, pero otros nos quitamos nuestro manto y lo pusimos en tierra para que él pueda entrar. Revestidos de humildad, dice Pedro. Revestidos de humildad. Yo supongo que Pedro está pensando en aquella imagen cuando vio que Jesús tomó aquel delantal y se lo ciñó, y tomó aquel lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Esto cambió para siempre la vida de aquel hombre. Y hoy nos dice a nosotros de la misma manera, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Concluye Pedro diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Dios misericordioso, enséñame a prepararme con tu palabra mientras espero tu retorno. Ayúdame a dar a conocer las virtudes de Cristo, tratando con amor a mi familia espiritual, ceñido los lomos con la humildad. Renuncio a toda soberbia que pueda haber en mí. Echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenos días, Dios le bendiga mucho, familia. Feliz de estar respirando un día más por la misericordia del Señor. Y agradecidas del Señor también por las enseñanzas que podemos recibir cada día. Que la actitud de nosotros como cristianos en sentido general sea siempre la de imitar a Cristo Jesús, de servir, de amar, gloria a Dios, y de ser humilde. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana. Revestidos de humildad, dice Pedro. Revestidos de humildad. Yo supongo que Pedro está pensando en aquella imagen cuando vio que Jesús tomó aquel delantal y se lo ciñó, y tomó aquel lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Esto cambió para siempre la vida de aquel hombre. Y hoy nos dice a nosotros de la misma manera, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Concluye Pedro diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Dios misericordioso, enséñame a prepararme con tu palabra mientras espero tu retorno. Ayúdame a dar a conocer las virtudes de Cristo, tratando con amor a mi familia espiritual, ceñido los lomos con la humildad.
Renuncio a toda soberbia que pueda haber en mí. Echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenos días, Dios le bendiga mucho, familia. Feliz de estar respirando un día más por la misericordia del Señor. Y agradecidas del Señor también por las enseñanzas que podemos recibir cada día. Que la actitud de nosotros como cristianos en sentido general sea siempre la de imitar a Cristo Jesús, de servir, de amar, gloria a Dios, y de ser humilde. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana. Agradecidas del Señor también por las enseñanzas que podemos recibir cada día. Que la actitud de nosotros como cristianos en sentido general sea siempre la de imitar a Cristo Jesús, de servir, de amar, gloria a Dios, y de ser humilde. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana.